Él mismo curaba a sus enfermos con chochitos, con medicina homeopática, y siempre estuvo al lado de don Francisco. Sara Pérez y Madero no tuvieron el don de ser padres. Doña Sara tuvo varios embarazos, no se lograron, y eso hizo que el instinto materno de doña Sara se desembocara hacia los niños huérfanos y niños abandonados que había en las haciendas. Como les digo, en muchas de las haciendas de los Madero van a adoptar a los niños prácticamente, los van a educar, van a estar con ellos atendiéndolos, van a tener orfanatos, van a hacer una labor filantrópica muy importante. Y cuando don Francisco y Madero decide iniciar su aventura política, siempre a su lado va a estar Sara Pérez. Ella forma un club paralelo al Club Demócrata Benito Juárez, don Francisco y Madero. Esta foto es aquí en la Casa de la Cultura, en lo que era en aquel tiempo la casa de don Francisco y Madero aquí en San Pedro. Ellos van a radicar aquí. Entonces ella siempre va a estar apoyando a Madero con un club de damas. En esos tiempos la mujer no votaba, no tenía derecho al voto. Entonces, a pesar de eso, Sara Pérez va a llevar a cabo un activismo político muy importante a favor de la causa de don Francisco y Madero. Lo va a acompañar en los primeros mítines. En 1904, don Francisco y Madero decide formar el primer club demócrata, que se va a llamar Benito Juárez, aquí en San Pedro, y doña Sara va a estar a un lado de él, promoviendo la candidatura del que va a ser el primer candidato del Club Demócrata, don Francisco Rivas. A Madero le proponen los integrantes del Club Demócrata que él fuera el candidato a la presidencia municipal de San Pedro, y él dice que no, dice que él quiere que el Club Demócrata participe en las elecciones. Su intención era básicamente que México, San Pedro, Coahuila se convirtieran en un país como Estados Unidos, que fueran un país donde la gente participara, donde se respetara el voto popular. Y Sara va a estar ahí con él siempre apoyándolo, va a estar acompañándolo en todas sus giras. Por ejemplo, esta foto es en la casa de adobe donde se estableció en Ciudad Juárez el gobierno provisional. Una vez que se da el levantamiento armado en 1910, a mediados, principios de 1911, Madero va a establecer su cuartel general en un punto que le llaman la Casa de Adobe, que se le conocía, y era un punto geográfico muy interesante porque estaba en el lugar donde colindan los estados de Chihuahua, Texas y Arizona, y Nuevo México. Entonces, cuando venían los del gobierno mexicano a perseguirlo, pues se iba al lado de Texas. Y luego cuando llegaban los Rangers a perseguirlo, se pasaba a Nuevo México. Y luego llegaban los Rangers de Nuevo México a perseguirlo y se pasaba para el lado de... Entonces es un lugar estratégico que está ahí en Chihuahua, se reconstruyó ese lugar, y Sara Pérez va a estar siempre ahí, siempre va a estar ahí. Cuando se da el levantamiento armado de 1910, el 20 de noviembre, Madero está en Estados Unidos, está exiliado, porque después de las elecciones de 1910, en ese proceso, Madero y otro de sus compañeros son hechos prisioneros en Monterrey y están presos en San Luis Potosí. La prisión de San Luis Potosí la vivía Madero acompañado de su esposa. Madero estaba en una especie de prisión condicional, tenía que dormir en la cárcel y le daban chance de que saliera en el día. Y Sarita estaba con él cierto día después de las elecciones presidenciales de 1910, cuando se entera de que lo van a matar. Él decide huir a Estados Unidos, se va disfrazado de ferrocarrilero, llega a Monterrey, luego se va a Laredo y se instala la sede de su movimiento político en San Antonio, Texas. Y Sara Pérez se regresa a Madero a administrar los bienes y las propiedades. Hay un libro muy interesante que se llama La Dama de la Revolución, son una serie de cartas que se escriben don Pancho y Sarita, donde Sarita le va informando y le va diciendo. Después se descubre que en esas cartas hay palabras claves, o sea, como le interceptaban la correspondencia, Madero le preguntaba y Sarita le informaba en clave qué era lo que pasaba. Siempre estuvo al lado de él. Después del triunfo de la revolución maderista, cuando inicia la segunda campaña,
Madero regresa a San Pedro, ya está en Chihuahua primero, se va de Juárez a Igle Paz por el otro lado, se viene en ferrocarril, llegan aquí el 5 de junio de 1911 y va a pronunciar un discurso muy importante Madero aquí a la otra cuadra, ahí enfrente de la casa de Gamichipi, va a pronunciar un discurso donde él dice que el movimiento político revolucionario que él encabezó inició aquí en San Pedro. Nosotros los sanpetrinos decimos que la Revolución Mexicana nació en San Pedro y que San Pedro es cuna de la revolución, porque Madero lo dijo. Y la primera vez que lo dice en público es en ese discurso donde dice que agradece al pueblo de San Pedro que lo acompañó en esa bella lucha para recuperar la libertad del pueblo mexicano, para recuperar la dignidad del pueblo mexicano, y agradece y señala textualmente que esa lucha la inició aquí y la inició al lado de él siempre estuvo Sara Pérez. Cuando Sara Pérez, como le señalamos, tiene varios embarazos frustrados, ella va a adoptar prácticamente a varios niños de los Madero crecen ahí con ellos. Uno de esos personajes va a ser Soledad González, un personaje del cual ahorita vamos a ahondar un poquito, y Sarita va a estar con Madero. Va a estar con Madero aquí en San Pedro el 26 de octubre de 1911. Él iba a ir a tomar posesión de la presidencia de la República el 4 de noviembre de 1911, y antes de ir a México ya como presidente de la República electo va a estar en San Pedro y va a estar acompañado de Sarita, visitando a sus ahijados. Yo estoy haciendo ahorita una recolección de documentos en la casa parroquial y hasta ahorita hemos localizado más o menos unas entre 45 y 50 fe de bautismo donde don Panchito y Sarita fueron padrinos, y fueron padrinos de boda, y fueron padrinos de bautismo, de confirmación. O sea, ellos, en los libros de texto nacionales y los historiadores que hablan de la historia de México de manera general, señala nada más que Madero escribió el libro La sucesión presidencial en San Pedro Coahuila. No, Madero vivió en San Pedro, Madero fue uno de los nuestros. Madero estuvo aquí con nosotros atendiendo a los niños enfermos, a los huérfanos, a los necesitados, y siempre a su lado va a estar Sara Pérez. Cuando toma Madero posesión de la presidencia de la República, Sarita va a encabezar un patronato de la Beneficencia Nacional, donde va a estar ayudándole a Madero en todo lo que tiene que ver con lo social. Hacen un programa de alimentos para huérfanos, de zapatos para niños necesitados, va a desplegar toda una gran actividad y siempre va a estar ahí y siempre va a tener una gran amistad con un gran número de sanpetrinos. Una de las mujeres que era muy amiga de Sarita Pérez era precisamente la señora Rosa Espinosa de los Monteros, la esposa de don Francisco Gámez, sus vecinos, los dueños de la casa quemada. Era muy amiga de ellos, eran de las señoras que se juntaban a tejer y a hacer macramé y todo eso. Tiene una gran actividad social. Aquí estamos viendo cuando ya Madero está en la presidencia de la República, Sarita encabezando los actos de beneficencia, siempre participando y también siempre participando en lo político. Madero en el libro de cartas, en las cartas que va a escribir, que se van a intercambiar entre ellos, le comenta cuestiones políticas y ella también le comenta, ¿verdad? Yo pienso que, pues no sé cómo sea la vida de los políticos de hoy, ¿verdad? Pero yo pienso que a veces se trataba, no, mira, mejor hazle así, no, mira, Pancho, no, Pancho, mira, mejor vamos a hacerle así, no te conviene aquel pelado, porque mira, tiene cara de... Yo pienso, ¿no? Digo, porque así son nuestras esposas, así es la vida conyugal, siempre la esposa, y Sara fue siempre una leal compañera de él. Sí, ahora puro WhatsApp, ¿verdad? No, el único día que platicamos mi señora y yo fue hace 15 días que se fue a la red, pero ya hasta se sentía un raro. Yo volteé y dije, ¿quién es esta señora? Bueno, pero en aquel tiempo no había más que la prensa escrita, había las cartas, había el telégrafo, y ellos sostienen se hablaban con mucho cariño. Le hablaba a Francisco con mucho, oiga Sarita, y de usted, era bueno, así se hablaban los abuelos, los padres, los mayores de uno siempre de usted. Oiga Sarita, usted, oiga Francisco,
Y bueno, tenían un trato muy cariñoso, y cuando se va a dar el momento trágico de la presidencia de Madero, cuando el 9 de febrero de 1913 se levantan en armas, Sarita le ruega a Francisco que se vayan, dice, vámonos a Cuba, vámonos a... No, Francisco y Madero, algunos de sus biógrafos dicen que fue cobarde, que fue timorato, que cometió errores, sí cometió errores, pero todo fue porque él era un hombre de mucha buena fe y era muy valiente, porque, por ejemplo, Carranza, cada vez que lo iban a atacar, huía para Veracruz. No, Madero se fue de Castillo de Chapultepec y se va a Palacio Nacional, donde va a ser apresado el 19 de febrero, obligado a renunciar y asesinado el día 22. Esta foto es de Sarita, se la tomaron el día que fue a reclamar el cadáver de Madero. A ella la va a acompañar una sanpetrina, Soledad González. Esa niña, de la cual les voy a hablar ahorita un poquito más, ella fue prácticamente criada por los Madero, era hija de una de las señoras del servicio doméstico, de una de las lavanderas, y la va a acompañar. Y cuenta las crónicas de esa ocasión que cuando va a reclamar el cuerpo de don Francisco, les dice que ella quiere traer el cuerpo de Madero a San Pedro, enterrarlo a San Pedro, porque en San Pedro no hay traidores. Así lo testimonió la prensa de aquel tiempo, pero no la dejaron. Sarita va a morir hasta 1952, le va a permanecer fiel a su marido siempre. Se retiró de la vida pública, ya no participó en nada. Y aquella niña que criaron y educaron, ella y su marido, Soledad González, cuando ella es secretaria particular del presidente de la República, Plutarco Elías Calles, ella va a conseguir que don Plutarco le dé una pensión y le regrese un préstamo que Francisco y Madero hizo a la Revolución por 100,000 pesos de aquellos años, para luchar por la causa. De su dinero lo puso Madero y se lo regresan y le dan su pensión, que es de lo que va a vivir doña Sara Pérez, quien va a fallecer en el Distrito Federal. Está enterrada, la enterraron junto con su marido en el Panteón Francés. Y como les digo, en aquellos momentos tristes de la escena trágica de la muerte de Madero, la va a acompañar a reclamar el cuerpo de Madero. Este personaje, que es un personaje femenino muy especial. Ella, al parecer, ahorita les explico por qué digo al parecer, nace en San Pedro en 1877, según su acta de matrimonio y su acta de defunción, y va a fallecer un año después de que fallece doña Sara. Ella es hija de Dámaso González y Francisca Dáveles. Ellos eran originarios de Tenango, del municipio de Villa de Cosa, Zacatecas. El acta de nacimiento de Soledad González no se ha localizado, ni su fe de bautizo tampoco. Hubo gente, por ejemplo, don Manuel Cavazos, él fue hasta Tenango, hasta Villa de Cosa a buscarlos, tampoco están. Están los documentos de sus hermanas, tiene 2 hermanas mayores y un hermano mayor que ella era la menor de su familia, y de ellos sí hay documentación, sí está la documentación allá en el estado de Zacatecas. Ella va a crecer aquí en San Pedro, y decimos que es sanpetrina porque pues uno es de donde uno dice que es al final de cuentas, y cuando se casa en su acta de matrimonio ella dice que nace en San Pedro de las Colonias, y en su acta de defunción también dice que fue nacida en San Pedro. Ella va a crecer aquí en San Pedro. Como les digo, su mamá era parte del servicio doméstico de la familia Madero. Como les señalo, Madero y Sarita no tuvieron hijos, pero adoptaron como hijos a muchos. A Elías de los Ríos, ahorita vamos a hablar también un poquito de ese otro personaje. Y también hay un grupo de 3 hermanos que se apellidaban Moncada. A ellos también los van a crear los Madero, y esos jovencitos ya adolescentes se van a ir con Madero a la Revolución Maderista, y luego van a estar también en la Revolución Constitucionalista. Ellos van a morir en los combates de la Revolución Constitucionalista. Ella, como les señalamos, Madero era un amante de la educación. Madero aquí en San Pedro funda una escuela comercial San Pedro, trae como director de esa escuela el profesor Gabriel Calzada, y en esa escuela comercial, siendo muy pequeña, Soledad, hablamos de 8, 7, 9 años, por ahí, ella va a estudiar
taquimecanografía, taquigrafía, y aparte va a aprender a hablar inglés y francés. Cuando don Francisco I. Madero en 1908 empieza a redactar el libro La sucesión presidencial, él lo redacta, los primeros capítulos los redacta a pluma, a mano, y Soledad González, siendo muy pequeña, es la que va a pasar el manuscrito a máquina. El proceso era eso: Madero escribía, se lo mandaba a su tío Catarino y a su tío José Ángel, lo corregían, le hacían comentarios, lo regresaba, se lo daba a Sarita, a Soledad, Soledad lo transcribía, y luego ya transcrito a máquina lo llevaba a la imprenta con don Serafín Alvarado, y ya don Serafín, el dueño de la imprenta, empezaba a armar las galeras, y así fue el proceso como se escribió el libro La sucesión presidencial. Soledad va a estar con la familia de Madero en los momentos de la revolución. Cuando se va Sarita a Juárez a encontrarse con Madero, se lleva a Sarita y va junto con ella Elías de los Ríos. Elías de los Ríos es un joven también de escasos recursos. Él sí, al parecer, era huérfano, lo educan los Madero y va a ser el taquígrafo. Él es el que escribe todo lo que le dicta Madero, cartas y todo eso lo redacta Elías de los Ríos. Y ellos van a estar con los Madero, van a estar cuando se llega el momento del triunfo de la revolución maderista en 1911. Madero nada más se lleva a 4 sanpetrinos. Uno de ellos va a ser Soledad González, que va a ser su secretaria. Imagínense, era una jovencita de 14, 15, 16 años, supongo yo, cuando mucho. Ella era la secretaria de don Francisco I. Madero en Palacio Nacional. Ella era muy amiga también y fue alumna en cierto momento de doña Leonor Reyes Saucedo, que trabajó en la escuela que fundó Madero aquí. Luego doña Leonor, en el año 1930, va a fundar su propia escuela, pero ella llega a trabajar a San Pedro. Doña Leonor, originaria del estado de San Luis Potosí, a principios de siglo, va a ser maestra de Soledad, y se van a cartear. Hay documentos donde se platican y donde le piden favores a Soledad, y Soledad, sí, hombre, un asunto de un ganadero que está por ahí registrado. Pues sí, porque Soledad es parte de la familia de los Madero. Se llevan a Soledad, se llevan a Elías, se van a llevar también a a Marcos Hernández, del Valle de las Delicias. Los Hernández, don Marcos Hernández vendría siendo el bisabuelo de las hermanitas Hernández, originarias del barrio Monterrey. Todas las familias, la mayor parte de las familias del barrio Monterrey son originarias o tienen antecedentes allá para el valle. Entonces Marcos Hernández, cuando llega a vivir aquí a Madero, Marcos venía siendo primo de don Francisco I. Madero Hernández, el papá de don Pancho. Era pariente, era tío segundo de don Francisco, y primero era su cochero, coche de mulas, cuando llega Madero a vivir a San Pedro en 1893. Cuando empiezan a ponerse de moda los vehículos, don Francisco manda a San Antonio, Texas, a Marcos Hernández a que aprenda a manejar. Y ya cuando se va de presidente de la República Madero a México, se lo lleva de chofer, y es su chofer. Y la noche del 19 de febrero de 1913, cuando llegan los soldados huertistas a apresar a Madero a Palacio Nacional, tumba la puerta, una de las puertas, llegan y uno de los soldados lo apunta a Madero, va a disparar y Marcos se atraviesa, y ahí muere Marcos Hernández. Muere trágicamente. Y el otro personaje que se lleva a Madero a México junto con él, el otro sanpetrino, es Francisco L. Urquizo, que se va a ser parte de la Guardia Presidencial. Sarita va a estar muy triste cuando muere su marido, y como les digo, cuando va a reclamar el cuerpo de Francisco I. Madero, la acompaña Soledad González. Es un momento muy triste, muy dramático, porque los huertistas, burlándose de Francisco I. Madero, le ponen en su acta de defunción Francisco Inocencio. Mucho tiempo hubo la controversia de si era Ignacio, de que si era Indalecio, de que se pone Indalecio en las sesiones espiritistas para no ofender al santo San Ignacio de Loyola. Ese es el motivo por el cual luego hay esa versión, pero la verdad es que él se llamaba Francisco Ignacio Madero González. Y bueno, Sarita va a ser acompañada por Soledad González, que la acompaña en todo el momento del duelo.
Soledad, una vez sepultado don Francisco, Sarita se va a las haciendas de sus padres a Querétaro, y Soledad González se regresa a San Pedro de las Colonias. Viene aquí a atender los asuntos de su familia, a dedicarse a sus asuntos particulares, y en 1914, después de que la revolución constitucionalista, de que Venustiano Carranza derrota a Huerta, y después de que se venga en San Pedro, aquí en San Pedro hay una batalla muy importante, el 14 de abril de 1914, después de que los ejércitos de la revolución vengan a Madero y se derrota a Victoriano Huerta, don Venustiano Carranza, ya instalado en la capital de la República como presidente, como jefe máximo, se autoproclama en base al Plan de Guadalupe, presidente de la República. En vez de llamar a la familia de Madero, porque pues cuando fallece alguien en situaciones críticas, por lo regular, para regresarle sus artículos personales, se manda a llamar a un familiar, por lo regular. En este caso, como don Venustiano Carranza conocía la relación de que tenía Soledad González con la familia de Madero, él le manda una carta, le manda un oficio a Soledad González donde le pide que por favor haga el favor de pasar a recoger a Palacio Nacional y al Castillo de Chapultepec, a recoger los bienes, las propiedades que quedaron ahí de don Francisco y Madero, los artículos personales que quedaron ahí. Aparte de que Carranza no se llevaba bien con los demás hermanos de Madero, yo creo que no les quiso ver la cara, no sé. Pero total, él confía también en esa relación que tuvo Soledad González con don Francisco y Madero. Como les digo, ella fue parte de la familia de los Madero, y Carranza le va a dar esa distinción, por así decirlo, de entregarle todas las propiedades que dejó, todos los artículos que dejó Madero en Palacio Nacional y en Castillo de Chapultepec. La residencia oficial de los presidentes en ese tiempo era precisamente el Castillo de Chapultepec, y donde despachaban era el Palacio Nacional. Entonces Soledad González, al acudir a recibir los artículos ahí, es recibida por el presidente Carranza, quien ya estando en Palacio Nacional le dice que si no le interesaría quedarse a trabajar en el gobierno federal. Dice: oiga, Cholita, pues usted aquí ya conoce todo el movimiento, ya estuvo por aquí, usted conoce a todo el mundo, conoce a todos los revolucionarios, conoce a todas las personas importantes de México, ¿cómo ve? ¿Le interesa quedarse a trabajar? Y ella le dice que sí, pues una chamba del gobierno es una chamba, ¿no? Entonces dice que sí, y él lo manda a la oficina de su secretario de Guerra y Marina, el general Álvaro Obregón. Y con Álvaro Obregón va a estar trabajando un tiempo ahí en la Secretaría de Guerra y Marina. Ella era muy inteligente, muy lista, como les digo, hablaba inglés, hablaba francés, sabía escribir a máquina, taquigrafía. Era una mujer muy preparada para su tiempo, muy avanzada. Y estando trabajando en el despacho de Álvaro Obregón, su subsecretario de Guerra y compañero de andanzas, el general Plutarco Elías Calles, le dice que por qué no se la pasa, que él necesita un asistente y que pues tú aquí tienes muchas y que cómo ves. Y total, Soledad González va a parar al servicio del general Plutarco Elías Calles. Y con ellos va a estar el primer periodo de la presidencia de Álvaro Obregón. En 1920, cuando matan a Carranza, ella va a permanecer como parte del equipo de trabajo de Álvaro Obregón. Y fíjense qué curioso, pues ella está cerca de los Maderos, está en los momentos más trágicos, está en los momentos de gloria, y va a estar también inmiscuida en lo que fue el levantamiento del Plan de Agua Prieta, cuando se levantaron los sonorenses en contra del gobierno de Venustiano Carranza. Ahí va a estar Soledad González colaborando con ellos. Durante el periodo presidencial de Álvaro Obregón, Soledad González va a ser la secretaria particular de Plutarco Elías Calles, que ya en el tiempo de
de Álvaro Obregón, va a ser el secretario de la Defensa primero y luego secretario de Gobernación. Y todos los asuntos más importantes de la administración federal en el gobierno de Plutarco Elías Calles y en el gobierno de Álvaro Obregón van a pasar también por Soledad González, que va a desarrollar un trabajo muy interesante. Inclusive hay unos artículos que se publican en los años 20 allá en Nueva York, donde dicen que Soledad González era el poder detrás del trono, porque en la Secretaría de Guerra y en la Secretaría de Gobernación, que eran las secretarías más importantes del gobierno, ella era la secretaria de los titulares. Y como les digo, con Carranza también va a tener una relación muy importante. ¿Quién se iba a imaginar que una pequeñita que salió de aquí de San Pedro, de escasos recursos, pues iba a estar en aquellos grandes círculos de los grandes potentados de nuestro país? Y con Carranza va a servir, como les señalo, un breve tiempo, y va a estar en todos esos momentos de levantamiento del plan de Agua Prieta, donde los sonorenses derrocan a Carranza y termina asesinado. Soledad González, paralelamente a todo el trabajo político que hacía de asistente, de secretaria, tanto de Obregón como de Calles, va a empezar a desarrollar algunas actividades comerciales. Ella es un personaje fascinante, es pionera, les digo yo, en el asunto de las franquicias. ¿Por qué? Porque Soledad González en esos años se empieza a relacionar con gente del comercio, con gente de la industria, y primero va a dedicarse a la manufactura del algodón. Ella obviamente aquí conocía pues, a todos los principales productores de algodón del municipio. Allá en la Ciudad de México van a comprar, ella y algunos socios compran la compañía algodonera Chapultepec. A lo mejor ustedes muchos somos, a lo mejor no nos acuerdan, yo sí me acuerdo. ¿No se acuerdan de aquellos paquetes de algodón grande que había algodón Chapultepec? Sí. Bueno, entonces en uno de esos viajes que hizo a Estados Unidos con Plutarco Elías Calles y siendo parte del gobierno de Obregón, ella va a conocer en Estados Unidos las que empezaron a ponerse de moda o empezaron a usarse allá en los años 20, las toallas sanitarias, ¿verdad? Para esos días especiales de las mujeres. Y va a fabricar aquí en México las primeras toallas sanitarias que se van a fabricar en México, las va a hacer la compañía algodonera Chapultepec, propiedad de Soledad González, que fueron hechas con algodón de la comarca lagunera, las llevaban al estado de Tlaxcala, donde estaba la algodonera, y allá se procesaba el algodón, aparte de que fabricaban telas y demás. El papel de Soledad González en la presidencia de la República del general Plutarco Elías Calles va a ser similar al que desarrolló con Madero. Ella era la secretaria. No había un asunto a tratar con el general Calles, que fue un gobernante duro, extremo. Él fue el creador del Partido Nacional Revolucionario, del Maximato Revolucionario, que no pasara por ello. Como les digo, hay varios, inclusive en Le Monde, en Francia, hay artículos donde hablan acerca de Soledad González, de la importancia que tenía Soledad González en el gobierno. Muchas de las decisiones se encuentran por ahí en una crónica del Excelsior de aquellos tiempos, que en ocasiones le decía, oiga don Plutarco, fíjese que viene este señor con este problema, ¿cómo ve? A ver, Cholita, resuelva. ¿Y qué les digo? Pues lo que usted quiera. O sea, a ese nivel, en ese México machista, porque estamos hablando de un México donde ni siquiera votaban las mujeres. De ese nivel y de esa confianza era el nivel y la relación que tenía Soledad González con Plutarco Elías Calles. La maestra Patricia Galeana, una académica de la Universidad de Guanajuato, va a hacer un ensayo, un estudio sobre Soledad González y recupera muchas de esas facetas, de esos momentos. Soledad, ella era muy amiga de un político sanpetrino que fue presidente municipal como 20 veces. Bueno, no tantas, pero sí como unas 10, Don Antero Fernández. Don Antero Fernández era íntimo
¿verdad? Inclusive aquí la casta dorada, le decían peyorativamente la paletera, y le decían la paletera por esto. En esos años en que anda Cholita por allá, hacen un viaje a Cuba, y en Cuba, en aquel tiempo no era la Cuba de hoy, descubre que allá son muy populares las paletas de hielo. Entonces ella compra una patente y pone una paletería en México, las Paleterías México se llamaban, eran, yo creo que son las abuelitas de la Michoacana, y empieza a poner ella una cadena de paleterías en México y en Centroamérica y en el sur de Estados Unidos, y la gente bien de aquí, de aquellos tiempos, los fifís de aquellos tiempos le decían la paletera, peyorativamente, pero era pura envidia, porque pues, pero se les atoraba una bronca y recurrían a ella. Este es el otro personaje que les digo también que es muy interesante, Elías de los Ríos. Después de la muerte de Madero, él se pierde en la nube de la historia, reaparece por ahí en los años 30, precisamente Cholita González le consigue un trabajo al final de la administración de Plutarco Elías Calles en el gobierno, y son los personajes que van a estar cercanos. Entonces, y Soledad González en una entrevista que le hacen, oiga, ¿y a poco usted atiende todas las paleterías? Dice, no, yo les rento. O sea, ella fue, por eso les digo que ella va a ser pionera en el negocio de las franquicias. A ella también el Señor no le da el don de la maternidad, ¿verdad? Ella se va a casar con otro San Petrín, ¿verdad? Y por le digo, va a ser parte integral. Don Plutarco le encargaba a sus hijos. Ella era la nana, la cuidadora, la acompañaba a la esposa a hacer compras. O sea, fue la gente de las confianzas de don Plutarco. Y cuando se funda el Partido Nacional Revolucionario, en 1928 matan a Álvaro Obregón, que se quería reelegir. Entonces, don Plutarco, jefe político de aquel tiempo, nombran un presidente interino, y a este señor se le ocurre, de acuerdo a las modas políticas de aquellos tiempos en el mundo, hacer un partido político donde se aglutinaran todas las fuerzas revolucionarias, y se crea el Partido Nacional Revolucionario de nuestro país. Y al momento de estar redactando los documentos básicos y elaborando toda la papelería, pues ¿quién creen que estaba ahí escribiendo? Soledad González. Y yo me atrevo a decir que le había dicho, no, Plutarco, yo creo que aquí en vez de poner esto, mejor ponemos, bueno, porque así son las benditas mujeres de nuestro país. Entonces, Soledad González va a estar en los momentos políticos, históricos más importantes de nuestro país. Era la gente de confianza de don Plutarco. Cuando se establece el maximato, Soledad González ya se dedica más a sus negocios y a su vida matrimonial. Ella se va a casar con un médico, prestigiado médico de origen sanpetrino también. La sección de gastroenterología en México, el Instituto Nacional de Gastroenterología de la Ciudad de México, se llama Abraham González. El doctor Abraham González era originario también de aquí de San Pedro. Don Plutarco padecía del estómago, de hecho él muere de un cáncer intestinal, un cáncer de estómago, y padeció siempre de reflujos y cuestiones gástricas. Y cierta ocasión, comentaba en una entrevista Cholita, llega a consultarlo a Palacio Nacional don Abraham González, y está haciendo antesala, y pues ya ven cómo son las cosas cuando vamos con los políticos, de repente les habla el gobernador o les habla otro asunto, y pues te tienes que esperar, pero ellos nos quisieran atender luego, uno ya lo sabe, ¿verdad? Total, se hace larga la espera, y empieza a platicar Cholita con el doctor. Oiga, ¿y usted de dónde es? Oiga, ¿usted cómo se llama? No, pues ya me llamo Chole. Ah, sí. Bueno, mire, mujer extraordinaria en la política. Así la trataban en los medios de comunicación nacional e internacional. Entonces, ahí platicando, le dice, ¿y usted de dónde es, Cholita? Pues yo soy de San Pedro de las Colonias. Digo, sí, así le debe haber dicho, porque así decimos los de San Pedro. Sí, yo soy, y usted, yo también. ¿Sí conoce al ingeniero Tomás Young, el del Tigre? Sí, y conocí a su papá también. Sí, conocí a la señora Rosy, sí, muy ricos empanaditas y repostería. Sí, total, ya empiezan a coincidir y se empiezan a tratar y se van a casar. El doctor Abraham era un poco mayor que ella, se
se van a casar y ellos tampoco tienen familia, tampoco el Señor les da el don de la maternidad. Y inclusive la famosa Casa del Lago, que está en Chapultepec, esa casa, de alguna manera don Plutarco se había hecho de ella y se la regala como regalo de bodas, y ahí van a vivir una temporada. Ya después la venden o la traspasan al lago de Chapultepec, no sé cómo estaría, pero ese fue el regalo de bodas de don Plutarco a Cholita González, que aparte pues era una mujer muy atractiva. Aquí en el museo hay una pequeña salita dedicada a ella, donde están parte de sus cenizas. Como les digo, ella no tuvo descendencia. Sus hermanas sí, tiene 3 hermanas, un hermano, y tuvo muchos sobrinos. Al final de cuentas, ellos fueron los herederos de la riqueza de Soledad González, que en su momento pues es un personaje, yo les digo, como para hacer una bioserie, sí, porque la verdad estuvo en momentos históricos importantísimos, desde la redacción de la sucesión presidencial, la revolución maderista, los momentos de la revolución, ahí está con don Abraham, los momentos de la revolución constitucionalista, el triunfo de Carranza, el momento de... Ella está, inclusive con Plutarco Elías Calles en Aguascalientes, en la convención de Aguascalientes en 1916, acompañándole como su asistente. O sea, está en todos los momentos, está en el momento de la redacción de lo que va a ser el Partido Nacional Revolucionario, y como empresaria es una mujer muy adelantada a su tiempo. Ella tuvo muchos negocios, como les digo, las primeras toallas sanitarias que se fabrican en México las va a hacer ella en la algodonera Chapultepec, que eran muy famosas aquellos productos de aquella compañía algodonera, aquella cadena de paleterías que va a ser el modelo de franquicias que luego muchos empresarios van a seguir. Ella va a fallecer en la Ciudad de México, como les digo, desgraciadamente, bueno, solo Dios sabe. No tuvo descendencia, pero sí tuvo muchos sobrinos y mucha gente que la apreciaba. Inclusive todavía ya cuando Plutarco Elías Calles pierde el poder, cuando Cárdenas lo destierra, ella sigue siendo referente política, sigue siendo consultada por los grupos políticos. También conoció a la familia Urquiza, ahí está ya con don Plutarco, ya un poco ya grandes los dos, ya doña Cholita, ¿verdad? Y ella va a ser un personaje muy interesante que nació aquí en San Pedro. Como les digo, no hay un acta de nacimiento, una fe de bautismo, no hay un documento que diga que nació aquí, pero cuando se casó la señora, dijo que era de San Pedro. ¿De dónde es usted? De San Pedro. Y cuando conoció a don Abraham, ¿de dónde es usted? De San Pedro. Y en su acta de defunción dice que es de San Pedro. La doctora Patricia, que es la que hace la monografía de ella, cuando vino a presentar el libro se enojaba con nosotros, le decía yo, pero es que no era de San Pedro. Le dije, bueno, ¿y de dónde era? No, es que lo más probable es que nació en Villa de Cos. Bueno, ¿alguna vez dijo ella que nació en Villa de Cos? No. ¿Qué dice su acta de matrimonio? Pues que es de San Pedro, y como dijo Chabela Vargas, ¿verdad? Los mexicanos somos tan fregones que nacemos donde nos da nuestra gana. Entonces ella dijo que era de San Pedro y por eso la aceptamos, y mucha gente la conoció. Yo todavía llegué a conocer gente que la conoció. Por ejemplo, doña Juanita Medellín también intercambiaba cartas con ella, la maestra Leonor Reyes Saucedo, la maestra Lazarita Torres también la conoció, también la trató. Fue una persona muy apreciada y, como les digo, fue una mujer muy adelantada a su época, porque la mujer vota en México hasta el 58, maestro. Hasta el 58, fíjense, ella muere en el 53, ni siquiera le alcanzó a votar, y para su tiempo fue una mujer muy adelantada, un ejemplo, tanto en lo político como en lo social, como en lo personal. Fue un personaje extraordinario que participó en los momentos más importantes de la Revolución Mexicana. Ella fallece allá en México. Allá la incineran, tiempo después sacan sus restos del panteón francés donde fue sepultada, y hace algunos años, como en el 2004, 2005, se trajeron parte de sus restos, de sus cenizas, las trajeron aquí a San Pedro. Y sin lugar a dudas, pues Soledad González es un personaje muy importante del cual quisimos platicarles a ustedes hoy, porque ella está ligada a la Revolución Mexicana
y a lo mejor sin saberlo fue uno de los protagonistas más importantes del movimiento feminista, porque con ella se cumplieron los objetivos del movimiento feminista, que es el de la igualdad, que es el de la equidad y que es el de la oportunidad. Ella aprovechó todas esas oportunidades, todos esos momentos, y es un orgullo que haya sido sanpetrina. Yo casi estoy seguro porque su hermano menor, que es 2 años mayor que ella, el hermano que le sigue hacia arriba, era 2 años mayor que ella, y él más o menos coincide la probable fecha de su nacimiento para cuando ellos llegaron a vivir aquí a San Pedro. Ellos trabajaban en una hacienda de la familia Madero que estaba cerca de donde hoy está el ejido Sofía de Abajo, la hacienda de la Soledad, así se llamaba esa hacienda, parte del municipio de San Pedro, y ahí es donde los Madero van a conocer a la mamá, va a ir a trabajar a la casa de la familia de don Panchito, y ahí ella va a ser parte de la familia de don Francisco y Madero. Y bueno, pues ya en los últimos años pues tuvo una vida social muy intensa, ¿verdad? Siempre ella colaboró también en muchas obras de beneficencia en la capital de la República, y es conocido que apoyó a muchos sanpetrinos, inclusive estando en la presidencia de la República le mandaban decir que fulanito de tal lo metieron al bote porque andaba borrachito, y mandaba y lo sacaba y les ayudaba en todo lo que podía. La verdad fue una persona que sintió mucho aprecio por San Pedro, siempre tuvo contacto, constantemente venía, tenía intereses en la agricultura, financiaba siembra de algodón para su negocio textilero y siempre estuvo por ahí. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de uno de los personajes más icónicos de la Revolución Mexicana en San Pedro. En la Revolución Mexicana, como les señalamos, en cada uno de los momentos más importantes de la Revolución, siempre hubo un sanpetrino o una sanpetrina participando en ellos. Y en la parte armada de la Revolución Mexicana también tuvimos la participación de muchos personajes, y uno de ellos que va a participar principalmente en los combates de la Revolución Constitucionalista, apoyando la causa de don Venustiano Carranza, va a ser la mítica Petra Herrera. Ahorita les vamos a platicar acerca de Petra Herrera, que va a estar presente en todas las grandes batallas de la Revolución Constitucionalista que fuera encabezada por don Venustiano Carranza. Ella va a estar en esos momentos más importantes de la última etapa de la Revolución Mexicana. De Petra Herrera, adelantando un poquito antes de las imágenes, podemos decir también que no hay documentación. Ahorita estamos rastreando su fe de bautismo. Petra Herrera se confunden a veces. Yo he leído varios artículos en revistas presuntamente muy serias donde afirman que Petra Herrera fue soldadera, y no, Petra Herrera no fue soldadera, porque entrando al campo de las definiciones, las soldaderas eran las compañeras, novias, amantes, esposas, lo que ustedes quieran, del soldado. Eran las que le lavaban, las que le planchaban, las que le hacían de comer. En aquel tiempo, en el Ejército Federal y en el Ejército Revolucionario, no había una cocina colectiva. Cada soldado, cada revolucionario tenía que buscar la forma de cómo alimentarse, y tenía su soldadero. Y la soldadera pues tenía su Juan, mataban al Juan y pues agarraba a otro, y así se Urquizo lo narra, inclusive las soldaderas de los soldados federales las dejaban entrar a dejar la comida a mediodía, y había un toque militar. En el ejército hasta la fecha todos son toques militares, y en aquel, bueno, ya no se usa porque ya no es así, pero en aquel tiempo había un toque que le decían el toque de las tarántulas, que era la orden para que entraran las señoras a dejar la comida. Y peyorativamente, ya ven como una sociedad machista, ¿verdad? Era el tiempo del porfirismo, ¿verdad? Del original. Entonces, así le decían peyorativamente. Y para que salieran las señoras de que fueron a dejar la comida, también hacían el toque de las tarántulas. Y ahí van las mujeres para afuera.
Entonces, esas eran las soldaderas. Petra no fue soldadera, ella fue soldado. Ella luchó con el rifle, ella era guerrillera. Ella era originaria del ejido San Patricio. Su familia y ellos, sus hermanos, ella tuvo 4 hermanos y 4 hermanas. Algunos de ellos inclusive fueron, su segundo apellido acabamos de averiguar que era Sánchez. Estamos tratando de localizar, hay un acta de bautismo que parece que es, nada más que estamos buscando los apellidos de los papás, los nombres de los papás, estamos a través de Reforma Agraria, no nos han contestado, pero ya casi tenemos el dato completo, pero sí tenemos la certeza de que era Petra Herrera Sánchez. Ella desde muy chica le gustaba montar, andar a caballo, él es uno de sus familiares allá de San Patricio, uno de sus hermanos, y era muy buena para domar potros y animales, y lazar y labores de campo. Ella era como, pues era machetona, ¿verdad? Por así decirlo, como les decían antes. Y cuando viene la etapa de la revolución maderista, ella se va a unir a las fuerzas revolucionarias aquí en San Pedro con las tropas del general Emilio Madero en la segunda división del norte al mando de Calixto Contreras, que son las mismas tropas a las que se une Francisco L. Urquizo. Ella va a participar en la primera etapa de la Revolución Mexicana. Hay una crónica que apareció por ahí de uno de los militares, de los revolucionarios, que entró junto con los maderistas el 26 de abril de 1911, donde dice que Petra entró a San Pedro vestida con un sombrero charro, ataviado con muchos listones tricolores. Que fue la primera toma de San Pedro, no fue una batalla muy sangrienta, fue una escaramuza, pero ahí está Petra Herrera. Y cuando termina la revolución maderista, ella se regresa a su rancho, sigue con sus labores, sigue trabajando en el campo, y cuando matan a Madero y se convoca al plan de San Luis y se reúnen de nueva cuenta las tropas revolucionarias para pelear en contra del usurpador Victoriano Huerta, Petra Herrera va a participar en esa segunda etapa, pero como soldado. Ella nunca, insisto, ella nunca fue soldadera, ella fue soldado. Hay listas de raya de la División del Norte donde les pagaban o les daban alguna compensación a los revolucionarios, donde aparece Pedro Herrera, y en algunas es constante. Se cuenta que después de la batalla de Ojinaga, cuando vienen bajando, después de la batalla de la Loma, le quieren dar, ella ya ahí le habían dado ya el grado de coronela, y el general Calixto Contreras, no, perdón, el general, ahorita les digo cuál, se me fue el momento, él le quiere dar el grado de general. Pascual Ortega le quiere dar, Toribio Ortega, el general Toribio Ortega le quiere dar el grado de general, y le dice a Villa, mi general, aquí a la compañera Petra le vamos, no, ¿cómo que compañera? Si ¿a poco? A ver, acá hay cómo. ¿Es mujer? Sí, soy mujer. Ah, caray. No, aquí no hay generales, aquí no hay generales, puros generales. Villa era machista, era muy macho, muy viejero, bipolar, pero era un personaje muy interesante porque también lloraba. Cuando lo van a fusilar en Chihuahua por aquella yegua que se robó, que ya lo tiene Victoriano Huerta ya sentenciado al paredón, llora y le ruega por su vida. No es charro, o sea, era un personaje muy contradictorio. Total, Villa dice, no, aquí no hay generalas, puros generales. Es más, si se me va usted a lavar platos y a ver qué hace por ahí, órale, la corre. El general Toribio le dice, no, mira, tú vente, mira, es más, para que no haya bronca, junta un grupo de mujeres y a ver qué hacen. Y ella va a comandar un escuadrón de mujeres. Ella va a estar en la toma de Gómez Palacio, en la toma de Lerdo y en la toma de Torreón, participando. En la crónica de la toma de Torreón que hace Roque Garza González, el general, él va a reseñar y menciona precisamente en esa crónica a ese grupo de mujeres. Hay un corrido de la Revolución Mexicana donde se menciona su nombre también. O sea, fue un personaje que existió
que hay testimonios de que existió. Va a participar también en el libro Las grandes batallas de la división del norte de los hermanos Aguirre de Benavides. Menciona que también va a estar aquí en la toma de San Pedro, también va a estar en los combates de Paredón y va a ser herida gravemente en la toma de Zacatecas. Algunos de sus biógrafos dicen que falleció en la toma de Zacatecas. Ahí es herida. Sí hay algunas crónicas de sus familiares y pláticas de tradición oral dicen que la hieren, está grave, pero se recupera y se regresa aquí a San Pedro y va a morir de acuerdo a sus familiares, a varios familiares de ellos que ya vienen siendo sobrinos segundos, terceros. Señalan que ella va a morir en 1918, en el año de la gripa. Va a morir en un hotel que se llamaba Hotel Internacional, que está aquí frente a la estación del ferrocarril, ahí donde es la casa hoy de la familia Ábalos. Ahí era un hotel, en ese tiempo el Hotel Internacional, y ahí va a morir ella de gripa, ¿verdad? Pero ella estaba en el hotel porque le ayudaba, ahí era empleada de la dueña del hotel, y ahí va a fallecer y sus restos mortales van a parar en la fosa común en el Panteón. En el 17-18, cuando aquella gran pandemia, hubo una gran mortandad en San Pedro. Se habla de que hubo más de 2.500, 3.000 muertos, mucho más muertos que en Torreón. En una de las crónicas sobre el año de la gripa, que se editó hace poco en Torreón, se hace mención que en un solo día, en la hacienda de Santa Teresa murieron 300 personas. Nada más ahí en Santa Teresa. Entonces ella va a fallecer aquí, va a ser sepultada en el área que se conoce en el panteón como el Panteón de la Gripa. El Panteón de la Gripa es de la primera puerta, de aquí para allá, a la segunda puerta. La primera sección del panteón, la más vieja, es la que está allá en la orilla, viniendo de San Esteban, y luego se amplió un poquito y en el 18 se tuvo que ampliar a donde hoy está la primera puerta de aquí para allá, y ahí es donde va a terminar su vida Petra Herrera. Es un personaje muy interesante, hay poca o prácticamente documentación, testimonios documentales, como les digo, andamos, yo siento que estamos cerca. Hay dos actas, hay dos fees de bautizo, una de 1888 y una de 1889. Las dos son Petra Herrera Sánchez. Nada más que estamos batallando para conseguir los nombres y los apellidos de los papás. Ya hicimos el trámite en la Secretaría de la Reforma Agraria porque un hermano de Petra, Andrés Herrera Sánchez, fue campesino primordial del 36 y ya hicimos la solicitud a la Secretaría de la Reforma Agraria para que nos ayuden a sacar los nombres, porque ahí tiene que venir los nombres de los abuelos y ahí vamos a saber cuál de las dos Petras. Yo siento que ya estamos, así como dicen, caliente, ya estamos por dar con ese testimonio, pero fue un personaje que definitivamente existió, tanto así que hace 2 años, en el desfile del 20 de noviembre en la capital de la República, hicieron una recreación de la revolución y metieron una máquina y le pusieron Petra Herrera. Nada más al narrador se le pasó decir que era Petra Herrera la nuestra, la revolucionaria. Entonces, como les digo, en cada uno de los campos de la Revolución Mexicana siempre ha habido un sanpetrino y una sanpetrina. En el gestamiento de la Revolución Mexicana estuvo doña Sara y muchas otras mujeres que la apoyaron, que a pesar, imagínense, a pesar de que no votaban las mujeres, ahí andaban apoyando el movimiento. En la consolidación del movimiento revolucionario, en esos grandes momentos, estuvo una mujer como Soledad González, que es una mujer admirable, muy adelantada a su época, y en los trancazos, en los balazos como soldado de la revolución, estuvo Petra Herrera. Pero espero que les haya gustado esta pequeña charla. Si tienen algún comentario que hacer, alguna pregunta, con todo gusto. Sí, mande.